Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Pues más o menos. ¿Y eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, me enfermé. No me digas, se tiene la voz ronca, ¿ya ves? Por andar festejando solita. No, no, ¿cómo cree, profe? ¿No? Ah, bueno, es una broma nada más. Bueno, pues mira, como siempre tú y yo trabajando, eso es bueno. Me conecté un poquito tarde porque teníamos unos problemas técnicos, pero ya lo resolvimos. Bueno, vamos a ver ahora precisamente lo que es nuestra continuación de la clase. Nos quedamos la clase pasada en la última columna de nuestro cuadro. Te lo comparto. ¿Mm? ¿Ok? Sí, sí, está bien. ¿Ya lo ves? Dime. No, todavía no. Espérame aquí. Algo pasó que se me metió otra cosa que no era. Mm, esto no lo queremos tampoco. Vamos a ver. Mm, ¿Va a compartir pantalla, profe? a ver, maestro. Es que me apareció una celda que no, nada que ver. A ver, abra su presentación de su USB o... Ya. A ver. ¿Ya abrió su presentación? Sí, ya tengo mi presentación. A ver, déjeme ver si ya. Ahora abajo en Zoom, póngale compartir pantalla. Ujú. En Zoom. Ya. A ver. Compartir pantalla. Aquí está. Ujú, ujú. Compartir. Listo. Ahora sí. Creo que ya. ¿Ya, maestro? ¿Ya se ve bien? Listo, ya se ve el cuadrito de tipo penal. Ok. Bueno, está Dana y usted. Dana, ¿se ve bien ya la pantalla? Sí, profe, ya se ve bien. Ok, perfecto. Solamente podría hacerlo un poco más grande. Bueno, en Claro que sí, presentación permíteme un completa, segundo. Claro que sí. por favor. Claro. A ver, ¿ahí está bien? ¿O un poco más? Sí, así está bien. Bueno, bien, vamos a ver. Entonces estábamos comentando precisamente en la clase pasada lo que es la punibilidad. Y que decíamos que la punibilidad como tal solo significa precisamente la determinación por parte de los legisladores en la ley de lo que van a ser las consecuencias jurídico-penales del delito. En otras palabras, la punibilidad es la determinación de la sanción o de la medida de seguridad que la ley va a establecer para cada delito, ¿correcto? Por lo tanto, la punibilidad está en el código o en las leyes penales y normalmente se manejan, bueno, más bien se manejan en nuestro sistema mediante lo que se llaman parámetros jurídico-penales, que son el mínimo y el máximo, ya sea de la sanción y o de la medida de seguridad que se establezca la ley para cada delito. ¿Hasta ahí me expliqué? ¿Está claro? Sí, Bueno, ahora también comentábamos que relacionado con este concepto de derecho penal, relacionado está el término punición y pena, y que normalmente decíamos la gente se confunde lo que es la punibilidad con la pena y dice, ¿dónde están las penas? En el código. No, te aclaro. No, en el código no hay penas, hay punibilidades. Dicen otros, es la amenaza, es la simple amenaza que hace el gobierno de lo que puede pasar si se comete un delito y lo establece como sanción o como medida. Pero después, con base en lo que dice esa punibilidad, cuando un juez tiene conocimiento y tramita una denuncia o una querella y se inicia un juicio, una investigación y después el juicio, entonces
una vez que se termina el juicio, él va a tener que dictar una sentencia. Y en esa sentencia, uno de los puntos importantes es que va a determinar también, dentro de los parámetros que le dio el legislador, qué cantidad de sanción y o de medida de las que están en el código previstas va a aplicarle a esa persona por ese delito en particular. A eso se le llama punición. En otras palabras diremos, la punición es el acto procesal por medio del cual un juez, al conocer de un caso concreto, cuantifica o concretiza la cantidad de sanción o de medida de seguridad. Y eso lo hace a través de una sentencia, ¿correcto? Entonces, en la sentencia vamos a encontrar puniciones, ¿correcto? ¿De acuerdo? Sí, Y sí, profesor. posteriormente, con base en esas puniciones, una vez que esa sentencia causa estado, es decir, queda firme, ya no se puede cambiar, porque ya se interpusieron los recursos correspondientes y se mantuvo igual, o bien porque nunca se hizo valer algún recurso, entonces que se dicta después del tiempo que da la ley, se declara firme, lo que el pueblo conocería como cosa juzgada. Entonces, una vez que la sentencia definitiva, dictada del juicio, ya se declaró cosa juzgada o sentencia ejecutoriada, entonces ya se va a proceder o se puede proceder al cumplimiento de esa sentencia. Y al cumplimiento que se le da a dicha sentencia en cuanto a sanción y medida de seguridad, se le llama propiamente pena. Entonces, la pena no es como el pueblo lo ve como la sanción. No, la pena es el cumplimiento de la punición determinada por el juez en la sentencia con base en precisamente la selección que hizo el legislador de las sanciones y medidas que se le pueden aplicar en caso de que alguien cometiera un delito. ¿Está claro? ¿Dana? Sí, profesor. Bien. Ahora, decíamos, para analizar el punto de punibilidad, habría que tomar en cuenta dos factores, precisamente el factor cualitativo y el factor cuantitativo. ¿A qué nos referimos con esto? Que toda punibilidad en los códigos va a tener, primero, que determinarse en qué consiste la sanción o medida de seguridad que se va a aplicar, ¿sí? Y luego, precisamente, se tiene que decir la cantidad de esa medida o de esa sanción que se va a concretar. Entonces, de acuerdo con esto, la parte cualitativa o el aspecto cualitativo de la punibilidad, te repito, es la mención de en qué consiste la sanción o medida de seguridad que va a aplicar el juez con base en lo que le diga la ley. Así diríamos, bueno, en el aspecto cualitativo, un delito en una sentencia puede tener una sanción de prisión, multa, decomiso, suspensión de derechos civiles, políticos o profesionales. Esa es la parte cualitativa, la que me dice cuál es la sanción en cuanto a su naturaleza. O sea, qué bien se le va a afectar al delincuente por haber cometido el delito, pero no a capricho del juez, sino con base en lo que el código le diga. Y junto con ello nos va a indicar también el aspecto cuantitativo, o sea, la cantidad dentro de los parámetros mínimo y máximo que el código le estableció. Así, por ejemplo, si el código dice que el delito de homicidio se castigará de acuerdo con el artículo 316 del Código Penal de Puebla, de 18 a 20, de 12 a 20 años de prisión, el homicidio simple intencional, de 12 a 20 años de prisión, eso dice el legislador en el código. Ahora, el juez cuando tenga que resolver un problema de un homicidio concreto por una persona en contra de otra, determinar en su sentencia, de acuerdo con la ley, puede poner como el mínimo 12 o llegar hasta 20, pero sin salirse de esos parámetros. Y puede ser que le diga, bueno, de acuerdo con lo que me comprobaron de la peligrosidad del sujeto, el daño que causó, mi criterio es que se le deben imponer, no sé, 15 años de prisión. ¿Ok?
a lo mejor dice, no, pues es más peligroso, le vamos al máximo, 20 años. Entonces, pero tiene que ser en el rango de cantidades que le da la ley como mínimo y como máximo. ¿Me expliqué? Ese sería el aspecto cuantitativo. Acuérdate, te doy un tip. Permíteme un segundo. Bien, continuamos. Te decía, entonces, cuando hablamos del aspecto cualitativo, la misma palabra, bueno, un tip te está diciendo cuál es la sanción, prisión, multa, decomiso, etcétera. Y el aspecto cuantitativo, cuánto, cantidad. ¿Quedó establecido así? ¿Bien? ¿Entendido? Sí, profesor, lo Por estoy último, anotando. Dana, por último, vamos a ver que en este caso, al analizar el aspecto de punibilidad, entonces, en nuestro cuadro deberemos establecer punibilidad. Primero, aspecto cualitativo. ¿Cuál es la solución? Prisión, multa, etcétera. Y luego, aspecto cuantitativo, ¿cuánto? Ahí pondríamos el mínimo y el máximo que el código establezca para el delito en particular que estemos analizando. Bien, y con esto también es importante que tomemos en cuenta que al establecer esa punibilidad, ¿sí? Va a ser la base para la punición por parte del juez y después la pena, la ejecución de esa sanción o esa medida. Nada más como un referente, Dana, habría que establecerte la punibilidad, concretando, la punibilidad la establece el legislador, la punición la determina el juez en cantidad y tipo. Y, por último, la pena es el cumplimiento. ¿A quién le corresponde el cumplimiento de esa punición? Bueno, en este momento, con las reformas a nuestros códigos de procedimientos penales, que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales, se determina que hay dos autoridades competentes por parte del Estado para aplicar las penas, para imponer las sanciones o medidas de seguridad. ¿Cuáles son estas? Una es de carácter administrativo o ejecutivo, que va a ser la Secretaría de Gobernación, ¿ok? Y la otra autoridad competente es de carácter judicial. En ese momento, de acuerdo con la reforma del 2008 en la Constitución, se creó la figura de autoridad llamada juez de ejecución. Entonces, el juez del conocimiento, el que dictó la sentencia, una vez que causó ejecutoria, tiene que enviar por oficio al secretario de Gobernación, ya sea estatal o federal, para su conocimiento y que le dé cabal cumplimiento a esa sentencia. Y el secretario delegará esa función en el director que pertenece a la misma secretaría, el director, por ejemplo, de cerezos y cerezos, en caso de ser una sanción de prisión. Pero si cambia y es otra la sanción, por ejemplo, una suspensión de derechos profesionales, tendrá que enviarse o canalizarse a través de la Secretaría de Educación Pública, que es quien controla todo lo de las profesiones, para indicarle, ¿sabes qué? Nos llegó esta sentencia de suspensión de servicios profesionales en contra de fulano. Hazte cargo y cancélale en tus libros de registro de títulos y cédulas profesionales. Cancela por determinado tiempo, que diga el juez, el ejercicio de la profesión. Entonces, pero eso es solo la autoridad administrativa. Te repito, llega a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación determinará a cuáles de las dependencias del Ejecutivo, llámese Secretarías de Estado, le corresponde darle cumplimiento a esa sanción. Pero posteriormente, ya que se inició la aplicación, entra en funciones la autoridad judicial competente, que va a ser, insisto, el juez de ejecución. Esta autoridad va a tener como
como una de sus funciones, sus actividades en materia de ejecución, el velar porque se cumpla la sanción tal y como lo determinó el juez que dictó la sentencia. Está pendiente si es que procede más adelante algún beneficio preliberacional en favor del sentenciado, que se le lleve a cabo todos los estudios y análisis de personalidad que se requieran para el efecto de precisamente individualizar la sanción y la forma de ejecutar esa sanción. ¿Ok? Entonces, te insisto, para la ejecución de esa sanción, o sea, la pena propiamente dicha, interviene el órgano ejecutivo del Estado a través de las secretarías correspondientes. Puede ser gobernación, puede ser educación pública, puede ser finanzas, si hay que cobrar una multa, por ejemplo. Entonces, y después también entra en funciones el juez de ejecución para vigilar, cuidar que la sentencia se cumpla tal cual lo determinó el juez que la dictó. ¿Ok? Y con esto, Dana, damos por explicado el sistema de análisis que yo les propuse a través de este esquema que hoy damos por terminado. ¿Tendrías alguna pregunta, alguna duda sobre el mismo para ya continuar enseguida con delitos especiales en cuanto a sus principios? Me parece que no, sí he ido tomando notas. Ok, si tuvieras alguna duda posteriormente, por favor me la haces saber para que te la aclare, ¿ok? Ujú, sí, está Bien, bien. bueno, ahora vamos a ver precisamente en materia de delitos especiales, que los delitos especiales o derecho penal especial, que se le llama así, a la, precisamente, a la rama que se dedica a esta situación, vamos a ver que está sujeta a determinados principios que lo orientan. Vamos entonces a determinar qué es el derecho penal especial. ¿Puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí, el derecho penal especial es el conjunto de normas jurídicas relativas a los delitos, penas y medidas de seguridad tipificados en leyes especiales o tratados internacionales de naturaleza distinta a la ley penal. Aquí en cuanto al final dice ley penal, entiéndase códigos penales. Esto nos lo dice el autor Eduardo Martínez Bastida en su obra que se denomina también Delitos Especiales. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta definición? Con No, confianza. no. ¿No? Bien, vamos a continuar. Ahora, los delitos especiales, como todos los delitos, deben contar con un tipo penal y entendemos por tipo penal, tipo penal lo siguiente: descripción legislativa de un evento delictivo, así considerado por el Estado, mediante las palabras suficientes y necesarias. Entonces, de acuerdo con esta diapositiva, diríamos que el código y las leyes penales no van a contener delitos, contienen tipos penales, o sea, descripciones. ¿Quién creó esas descripciones? El legislador. ¿Quién es el legislador? En materia de delitos especiales sería el legislador federal. Esto es el Congreso de la Unión, formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, ellos crean los tipos penales, las descripciones y las establecen en los códigos. ¿Ok? Ahora bien, ¿dónde se encuentra el derecho penal especial? Porque hasta ahorita seguramente te habían dicho tus maestros que me antecedieron que el derecho penal tiene una parte general y una parte particular. Que en la parte general se ve todo el aspecto teórico del derecho en general, se ven las teorías, como puedes ver aquí en esta diapositiva, una teoría de la ley penal, teoría del delito, teoría de las penas y medidas de seguridad, teoría del delincuente, pero en general. Luego viene la parte particular del derecho penal, que van a ser delitos específicos y penas de seguridad aplicables a casos concretos, previstos y sancionados por códigos penales exclusivamente.
¿Ok? Entonces, en esa parte particular, ustedes estudiaron lo que es los delitos comunes, como serían el robo, el homicidio, el abuso de confianza, la violación, el estupro, etcétera, ¿correcto? Pero, dice el maestro Martínez Bastida, con esta nueva creación de esta rama o parte del derecho se crea lo que se llama parte especial penal. En ella, precisamente, es donde vamos nosotros a insertar nuestra clase. Porque la parte especial, al igual que la particular, también va a determinar delitos específicos, así como punibilidades y medidas de seguridad aplicables en casos concretos. Pero aquí lo especial es que van a estar previstos y sancionados en leyes federales o tratados internacionales de naturaleza distinta a la ley penal. O sea, los tipos penales, los delitos que se pueden llegar a cometer con base en los tipos penales, no van a ser de orden fuero común, sino de orden federal, lo cual implica que van a estar precisamente establecidos en leyes federales y van a ser competencia para su investigación y sanción de las autoridades federales. Hablamos en este caso, por ejemplo, en primera instancia, que tendrían conocimiento el Ministerio Público Federal para la investigación de los delitos especiales. Y posteriormente, para el efecto del trámite del juicio, entrarían en función lo que son precisamente el juez de garantías, el juez de garantías o de control, también de orden federal, no entra el local, del orden federal, y en este caso el juez de control va a ser un juez de distrito, sí, pero a nivel federal. Y posteriormente entraría en funciones el juez de juzgamiento, también de orden federal, ¿sí? En materia de penal federal van a ser los jueces de distrito los que van a tramitar los juicios de delitos especiales. Y posteriormente, y van a dictar sentencia. Y en una segunda instancia, cuando se interponga un recurso de apelación contra esa sentencia de primera, bueno, sería competente propiamente lo que llaman los tribunales unitarios de circuito, ¿sí? Pero son federales. Y más adelante, en caso de que se interponga un amparo, también ese amparo, como todos los demás amparos, se van a tramitar ante las autoridades judiciales federales, como sean los tribunales colegiados de circuito, o bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, aquí sí quiero ser muy enfático. La parte especial del derecho penal contiene al derecho penal especial y sus delitos especiales. Y se encuentran ubicados como tipos penales o en las leyes federales o en tratados internacionales, ¿correcto? Y son competencias de autoridades federales. ¿Hasta aquí he sido claro, Lana? Sí, Bien. Ahora bien, tú sabes que delito, una de las definiciones, la de carácter de 4 elementos, tetratómico, nos dice, el delito es la conducta voluntaria, primer elemento, conducta voluntaria, típica, o sea, la tipicidad antijurídica, que lleva el elemento de antijuricidad, y culpable, que lesiona o pone en peligro un bien individual o colectivamente trascendente, tutelado por el derecho penal, esto es protegido por el derecho penal. Ese es un concepto de delito en general, ¿correcto? Y atendiendo aquí a el concepto tetratómico. ¿Por qué tetratómico? Porque va a requerir 4 elementos esa definición. Te los señalo. Conducta voluntaria, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Esos serían los 4 elementos que forman esa definición de delito. No es la única, hay otra, pero esta es la que nos va a servir de base en nuestro curso para analizar los delitos especiales. Y algo que también quiero subrayar, esta conducta, con todas las demás características, debe de o poner en peligro un bien, o bien afectarlo, ¿sí?
Esto es destruirlo. Entonces, por eso se habla de delitos, como decíamos en la clase anterior, delitos de daño, cuando destruye el bien jurídico tutelado, o de peligro, cuando solo lo pone en riesgo. Ahora bien, con base en esa definición, podemos precisamente determinar nuestro concepto de delito especial. Dale lectura a esta diapositiva, por favor, Dana. Sí, profesor. Delito especial. Conducta típica, antijurídica y culpable, que lesiona o pone en peligro un bien individual o colectivamente trascendente, tutelado por leyes de naturaleza distinta a la penal. ¿Ok? Y bueno, aquí, repito, volvemos al concepto, ¿cómo va a ser el concepto tetatónico? Y pueden ser conductas que solo pongan en riesgo o que bien afecten, ¿sí? Un bien de carácter individual, de interés individual o colectivo. Pero que esos delitos van a estar descritos en leyes distintas a las penales. Por eso, hoy día vamos a ver que nuestro derecho penal especial, en cuanto a los tipos penales, los vamos a encontrar, por ejemplo, en leyes como son el Código Fiscal de la Federación, la Constitución, la Ley de Amparo, la Ley Federal del Trabajo, que como sabemos, pues obviamente son leyes de otras áreas, pero que en una de sus elementos, perdón, en una de sus estructuras, o en una parte de sus estructuras, tienen un capítulo o una parte donde hacen referencia a descripción de conductas delictivas. Entonces, por eso dice la definición, por leyes de naturaleza distinta a la penal. Es obvio que la Ley Federal del Trabajo no es un código penal, que la Constitución tampoco es un código penal, o bien que en un momento la ley de concursos mercantiles, que también tiene delitos, no es del área penal. ¿Me explico? Sí, profesor. Te decía que como toda rama del derecho, el penal tiene una serie de ideas filosóficas o principios que se llaman principios del derecho penal especial y que aquí en esta diapositiva los pongo a tu consideración. Podemos ver que estos principios van a regir la forma de trabajo del derecho penal especial. Van a orientar el contenido de sus normas, de sus leyes especiales. El primer principio se llama principio de verdadera especialidad. ¿Por qué? Dice, en atención a las cualidades que deben reunir los sujetos, el objeto y o la materia. O sea, para que un delito se considere especial dentro de ese derecho penal especial, debe de hacer referencia a personas que como sujetos activos o sujetos pasivos reúnan cierta característica para que se les pueda aplicar ese tipo de leyes. Por ejemplo, en materia fiscal, no se puede aplicar los delitos especiales como son la evasión de impuestos a sujetos que no tengan el carácter de contribuyentes. ¿Ok? Entonces, aquí la especialidad está en que el sujeto activo, en ese caso de evasión de impuestos, deba de tener el carácter de contribuyente. Si no es así, aunque cometiera una conducta similar a la de evasión de impuestos, no podría ser sancionado. ¿Ok? En otros casos, la especialidad en cuanto a los sujetos puede ser en el número. Por ejemplo, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, nos dice el artículo 2 de dicha ley que para que haya delincuencia organizada, las personas que intervengan como activos deben ser en un número mínimo de 3. Dice, cuando 3 o más personas. Entonces, ahí la especialidad está en el número de sujetos. ¿Correcto? Que solo va a estar establecido en ese tipo de delito de delincuencia organizada, ya que en los códigos penales federal o estatal, por ejemplo, se habla de
asociación delictuosa, pero ahí la cantidad no es igual que la de delincuencia organizada. Ahí en asociación delictuosa, la ley pide que sean 2 o más personas, o sea, es una menos. Mientras que en el caso del delito especial de delincuencia organizada, mínimamente deben ser 3. ¿Ok? Ahí está la especialidad en cuanto a sujetos. Vamos, en cuanto al objeto. El objeto de un delito, como vimos anteriormente en el cuadro, va a ser la cosa, persona, lugar o bien que se afecta en la comisión del delito. Y deseamos, hay objeto material, que es lo que deseamos, o bien objeto jurídico, el derecho o facultad que se afecta al cometer el delito en perjuicio de la víctima. Y en este caso, ponemos, por ejemplo, en un caso de precisamente evasión de impuestos, ¿cuál sería el objeto material? La cantidad de impuesto que se deja de pagar. Sobre eso recae la abstención de pago de impuestos, en el dinero que no se paga al Estado como impuesto. Y jurídicamente, ¿cuál sería el objeto? El patrimonio del Estado, porque el derecho que se ve afectado de las percepciones contributivas, que de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, se debe pagar por parte de los contribuyentes al Estado para los servicios públicos. Entonces, ahí tenemos que en el caso del delito especial, la verdadera especialidad consiste en cuanto al objeto, en que se va a referir a cosas, bienes o personas específicas sobre las cuales recae la acción y que se ven afectados o en peligro, o bien algún derecho específicamente determinado en la misma ley especial. Por último, en cuanto a la especialidad, en cuanto a la materia, el derecho penal especial, ¿sí?, precisamente nos va a señalar cuáles son las materias con las que se relaciona esta rama de derecho penal para constituir el derecho penal especial. Y así vamos a ver que, de acuerdo con lo que nos dice la doctrina jurídica penal, pues van a ser materias como la constitucional, el derecho constitucional, el amparo, lo que son precisamente la ley o materia laboral, la materia mercantil en concursos mercantiles, por ejemplo, entre otras. Entonces, aquí el delito especial no es con relación a cualquier otra materia o rama del derecho, sino de determinadas materias especificadas por la misma teoría del derecho penal, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, es que hay delito especial en materia de derecho espacial. Espérate, no hay delitos especiales en la ley que regula el derecho espacial. Entonces, no puedes a capricho decir, bueno, es que esta otra rama del derecho también tiene que ser especial. No, espérate, eso no entra. O sea, la especialidad está en determinar que en qué rama o disciplina del derecho en general va a ser posible encontrar tipos penales especiales. ¿Ok? Agraria, civil, laboral, fiscal, pero la misma teoría del delito nos dice qué ramas. ¿Ok? Esa es la especialidad por materia, sujeto u objeto. ¿Está claro? Sí, profesor. Vámonos con el segundo principio. Dale lectura, por favor. Principio de sistematización. Principio de sistematización, lo cual implica que no debe existir repeticiones innecesarias o duplicidad de los tipos penales ya existentes en el Código Penal. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? A ver, leer para ti nuevamente ese principio. Dime, ¿alguna pregunta, alguna duda? Antes de entrar a mi explicación. Bueno, me suena que
es por eso que se hacen las reformas, ¿no? Para no volver a duplicar lo que ya se tiene en un principio, o bueno, el concepto de un tipo penal en específico. Bueno, eso es a mí a lo que me suena que bueno, aquí que dice que no deben existir repeticiones innecesarias. Ujú. Implica que sí, en otras palabras, tienes razón, Dana, quiere decir que si ya un código penal federal o estatal tiene un tipo penal para esa conducta, la materia diferente al penal, agrario, laboral, ya no tendría que crear una nueva descripción, sino que tiene que dejar que sea el penal el que la investigue y la sancione. Entonces, si ya existe, es que yo quisiera que esa figura apareciera en mi ley. No, espérate, porque lo que vas a crear es confusión en la ciudadanía. Entonces, si ya está contemplada, descrita por la ley penal estatal o federal en el código respectivo, esa conducta, ya no elabores una figura similar en tu ley de tu materia. ¿Ok? Desgraciadamente, Dana, en la realidad vamos a encontrar casos en los cuales, pese a este principio, el gobierno en materia de legislación comete esos errores. Y entonces resulta que en la realidad legislativa de nuestro país, a veces está descrita una conducta o un hecho delictivo así considerado en el Código Penal federal o estatal o militar. Y luego vemos que crean otra figura similar en una ley especial de otra índole que no sea penal. Decimos, a ver, espérate, ¿para qué vas a duplicar? ¿Para qué vas a crear otra figura que ya está establecida? Deja que se quede donde está y no elabores otra, porque en la realidad, cuando se suceda el hecho delictivo, la sociedad que es hacia quien va dirigida esa ley, pues ya no va a saber cuál aplicar, si aplica el Código Penal estatal o federal que la prevé, o atiende a la ley especial que acabas de crear. Lo que menos se trata es de confundir a la sociedad, que al fin y al cabo es la que debe de conocer y a la que se le va a aplicar ese derecho. Entonces, por favor, antes de crear una ley especial, a ver, legislador federal, fíjate si en los códigos penales estatales o de la federación no existe ya una descripción de esa conducta. Si ya existe, no busques problemas, ya no crees otra situación diferente. ¿Me explico? Para no confundir. Mira, en un contexto un tanto cuanto fuera del derecho penal especial, pero que creo que es muy ilustrativo, y te lo cito. Tú sabes que existe en el Código Penal del Estado de Puebla el tipo penal de homicidio. ¿Ok? Sí, profesor. Bien. Y eso lo establece como delito, como tipo penal simple, homicidio simple intencional del artículo 312. Pero más adelante, en el capítulo de ese mismo código, en un capítulo posterior del mismo código, dice reglas comunes para los delitos de lesiones y homicidio. Y ahí determina ese capítulo en sus diversos artículos lo que es el delito de homicidio calificado o de lesiones calificadas. Y hace mención a 5 condiciones que van a catalogar al homicidio simple, ya no como simple, sino como calificado, como sería el caso de el delito de homicidio o de lesiones con agravantes, como serían la premeditación, la alevosía, la ventaja, la traición y el odio. Y el odio. ¿Ok? Sin embargo, en fechas recientes, más o menos, se creó la figura del feminicidio. ¿Tú te acuerdas qué es el feminicidio?
Sí, es la privación de la libertad, de la privación de la vida hacia una persona por razones de género, sexo, color, etnia, religión Ok, y odio, ¿sí? Entonces, a ver, si antes de que se creara el feminicidio por razones de odio a una mujer, ya existía el delito de homicidio calificado por razones de odio, con agravantes de odio, ¿para qué creas nuevamente otro? Es que hay que proteger a la mujer, pero ¿para qué quieres proteger a la mujer en especial si ya está protegida por la descripción del Código Penal que menciona el homicidio calificado por razones de odio? Ahí tendríamos lo que aquí nos dice este principio, falta de sistematización, porque están creando dos figuras distintas, el homicidio calificado por odio y el feminicidio. Dicen, no, bueno, es que el homicidio es específico para la mujer. Sí, pero en el tipo penal de homicidio no nos da diferenciación por género, o sea, abarca tanto hombre como mujer. Entonces, ¿para qué duplicar una figura que ya está prevista? ¿Me explicó? A eso se sí, refiere este sistema, este principio de sistematización. Legislador, no dupliques tipos penales porque confundes. Si ya está, ya no crees, ya no elabores otro. Ya no crees tipos penales innecesarios. ¿Ok? sí, disculpe una pregunta. Dime, adelante. Bueno, hace tiempo veía un podcast acerca de estas personas que pertenecen a la comunidad LGBT, pero Ujú. me surgió la duda de que si realmente, no sé, tal vez sí se encuentre o no se encuentre tipificado lo que es el ¿qué? Transgénero. No, el transfeminicidio, lo mencionaban mucho. Ah, bueno, El tran- y lo que pasa es que por cuestiones de preferencias sexuales, los transgéneros, ahora, siguiendo el ejemplo del feminicidio, quieren que se haga una figura especial para cuando se prive a una persona de ese grupo en razón de su preferencia sexual. Pero, repito, no tendría razón de ser una razón jurídica. Aclaro, una razón jurídica, no tiene existencia esa razón para crear figuras en ese caso, por preferencia sexual especial, de transgénero. Te insisto, se le aplicaría precisamente el principio de sistematización. A ver, espérate, ya existe el delito de homicidio calificado en el Código Penal. Homicidio calificado por odio. ¿Por qué razón está por género? Si tú eres transexual, es una preferencia sexual, pero para tu protección ya existe el homicidio, el tipo penal de homicidio calificado por razón de odio de género. Entonces, ¿para qué quieres que ahora te elaboren una ley especial o un artículo especial donde se establezca que la muerte de una persona perteneciente por razones de odio de género transexual sea sancionado? Oye, ya existe el homicidio, a eso me refiero, Sidana, que serían precisamente peticiones injustificadas. No porque no merezca respeto la vida de esas personas. Cualquier vida de cualquier ser humano es respetable, pero ya existe una disposición que establece el tipo penal de homicidio calificado por odio, por razón de género, y está la sanción. ¿Para qué vas a duplicar? A eso se refiere este principio. Ahorita que lo mencionas también, cabría en esa misma situación de razonamiento. Sí, Ahora, profe. te voy a decir una cosa. Es muy probable que derivado de la presión que haga ese grupo que me menciona socialmente, ¿verdad? Logren, no tenía yo ninguna duda, que logren con su presión de grupo hacer que el legislador elabore un tipo penal para ellos. Pero
no por razones jurídicas, si ahí, no, ahí sería por una razón de carácter político, porque si ellos le conceden esa figura, pues ¿por quién crees que van a votar? Pues por el partido político que haya logrado el proyecto de ley de esa reforma con ese tipo penal especial para ellos. O sea, si lo hacen, lo harían por razones de interés político, no por razones jurídicas, porque no las hay, Dana. Sí, Sí, justamente lo que ahorita usted menciona, políticamente, yo no sabía, y hay un magistrado que, bueno, era hombre, pero se cambió a mujer y fue la primera persona a la cual se le otorgó un pasaporte. exactamente, Ajá, apenas lo pasaporte vi. en su carácter pero no era bueno, sí, es del grupo socialmente que mencionas, pero él se declaró como no binario. Sí, entendí, Ajá, noticia, como no binario. sí. Y en esa función se le dio el pasaporte. Bueno, pues esas personas son las que están pugnando por la elaboración de ese tipo penal. Y te digo, no dudaría ni tantito que lo logren. No porque tengan razón jurídica, sino porque le mueven a nivel político y le van a decir, bueno, si tú me concedes ese tipo penal y una sanción especial, pues yo voy a convencer a mi grupo que voten por tu partido. Pero, a ver, ¿eso sería en la lógica jurídica justificable? ¿Tú qué opinas? Híjole, es que realmente es un grupo que ha estado altamente como que activo en cuestión de lo que ellos quieren. Es un poco Sí, difícil. sí, Dana, pero si ya hay un tipo penal de homicidio calificado por razones de odio de género, ¿para qué carambas vas a pedir algo que ya existe? A eso me refiero cuando te digo, no hay una razón jurídica. Sería posible siempre y cuando no hubiera ningún tipo penal en el Código Penal que los protegiera, pero sí existe, Dana. No como grupo de transgénero, pero sí como cualquier ciudadano tiene derecho a que cuando lo odien por razones de género, pues se establezca una sanción mayor como delito de homicidio calificado. ¿Sí? No, por eso no sería razonablemente, desde el punto de vista jurídico, viable o más bien posible, justificable esa determinación. ¿Ok? Sí, profesor, y pues justamente lo que usted aborda, que es el homicidio y después lo que es el feminicidio, hace tiempo igual yo veía una conferencia del INACIP y Sí. por lo que entendí es que justamente sí ya estaba el concepto de, o bueno, la definición, tipificado lo que es el homicidio, y que de ahí es como que abordaron justamente de acuerdo a ese, y fue como nace el feminicidio. O sea, como que tomaron las bases del homicidio para ahora tipificar lo que era el feminicidio. Pero también te digo, no existe un análisis jurídico sistemático, porque pues ya existe la figura del homicidio calificado por razón de odio. ¿Para qué creas otro tipo penal especial? Lo único que haces es, por un lado, confundir a la sociedad en general. Y por otro, le das mayor importancia a una cuestión política que a una cuestión científica de derecho. Entonces vamos a hacer las leyes por capricho de los grupos. Pues no, tampoco es así la cientificidad del derecho como ciencia. ¿Ok? Sí, profe. Ahora bien, porque si no, si esas vamos, pues ahora por cada grupo social especial, vamos a crearle sus propias leyes. Y si me permites el comentario un tanto cuanto en broma, diremos, oye, espérate, hay un artículo cuarto constitucional, fíjate lo que te voy a decir, a ver qué te parece, tú me dirás. Existe un artículo cuarto constitucional que establece la igualdad entre el varón y la mujer a nivel jurídico, ¿es correcto? Ay, Y la mujer son iguales ante la ley, dice, bueno, ujú. palabras más, palabras menos. Ahora,
Entonces, podríamos decir los hombres, bueno, con base en ese principio constitucional o en ese artículo constitucional cuarto, pues si ya le concediste la figura o ya tipificaste el evento de feminicidio como especial, pues ahora, con base en el principio de igualdad del artículo cuarto, los hombres queremos que elaboren también un tipo penal especial para proteger nuestra vida por razones de género, por ser hombres. Y entonces, ¿qué creen? No sé, así como hay feminicidio, que haya homicidio. ¿Te parecería lógico jurídicamente? ¿Por qué? Híjole, es que sí. Ajá, justamente eso que usted menciona, de estas, bueno, que han desaparecido varias chicas en Ujú. esta red social, que es Facebook. Luego aparecen los comentarios y dicen, bueno, que protegen a las mujeres, ¿no? En cuestión, o bueno, se juzga con, no con homicidio, sino con feminicidio. Y Ujú. luego de igual manera, viniendo de hombres, colocan comentarios de, bueno, entonces como ellas, así como usted ahorita lo dijo, bueno, como ellas, Tienen su... eh, es con el feminicidio, nosotros también queremos que sea como con homicidio, algo así mencionaban. Y es una aberración. Pues entonces, ¿para qué queremos la figura del homicidio en general? Si vamos a dedicarnos a, por cada grupo, un delito, oye, pues quita el homicidio, ¿no? ¿Para qué lo queremos? No sirve. Y que en lugar de eso, que sea por cada persona, dependiendo de sus condiciones de grupo especiales, que le creen un tipo penal. Oye, si se trata de hacer el derecho más simple para que sea accesible y entendible por toda la sociedad, no estarle creando una serie de complicaciones. Pero te digo, ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo logran esos grupos? Pues porque los senadores y los diputados manejan un criterio de interés político y no precisamente jurídico. ¿Y por qué lo hacen así? Bueno, porque así ganan votos, eso es obvio. Pero aparte de ello, ¿te has fijado, Dana, el perfil profesional de la mayoría de los diputados y senadores? Sí, bueno, por así decirlo, pues nada más van a calentarse haciendo, porque justamente estaba viendo que Sí, ahora ya bajaron la edad, ¿no? Para ser, me parece que ambos, diputado y senador. O exacto. En el caso de los jóvenes, sí. A esa edad, y con todo respeto le digo para la etapa cronológica de ese caso, todavía ni siquiera terminan sus estudios, Dana, a nivel profesional. Entonces, con todo respeto, todavía no tienen la madurez por la experiencia de vida, de preparación, para tener un criterio que sea útil para tomar decisiones legislativas. Espérate, todavía estás tierno, madura un poquito, tanto como ser humano, así como profesionista. Si las personas de edad mayor que están en el legislativo hacen cada aberración de leyes, imagínate que ya se supone que ya son maduras, ya son expertas por la edad, hacen tontería y media. Imagínate, con todo respeto, a un chamaco de 18 años que apenas está en la etapa de formación, de maduración, ¿qué clase de iniciativas propondría que sean razonables? Entonces, es un riesgo como yo lo veo, no porque sea contra los jóvenes, porque ya esté viejo yo, sino porque si aún los viejos, por falta de preparación, hacen cada tontería con las leyes, imagínate bien que todavía ni siquiera terminó sus estudios, que está en etapa de formación, de preparación. Espérate que maduren. No es nada más por cuestión cronológica de edad, que ya son de 18 años, así como ya pueden votar, que puedan ser electos para ocupar esos cargos. Me parece muy aventurada esa decisión, a mi parecer, con todo el respeto de los que piensen diferente a mí, ¿verdad? Pero
Yo creo que, a ver, si tú, te pongo un ejemplo rápido. Dana, tú necesitas una persona que te haga la limpieza en tu casa. Vamos a suponer, ¿correcto? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿a quién vas a preferir? ¿A una persona que tenga experiencia en la limpieza del hogar o alguien que porque necesita el trabajo, nunca lo ha hecho, nunca ha limpiado una casa, pero tiene necesidad y porque por razones extras quiere el trabajo? ¿A quién le darías tú como patrona el trabajo? ¿A la que tiene la experiencia y la capacidad por la práctica de esa actividad? ¿O a alguien que porque te parece que está simpático, que es una buena persona, le vas a dar el trabajo, aunque haga porquerías en tu casa? Bueno, es que realmente, Ok, bueno, en principio había pensado a la persona que ya lo sabe hacer, pero exacto. igual se me vino a la cabeza el que no todos ni todas nacemos sabiendo hacer las cosas. O sea, como Eh, todo, empezamos siendo unos inexpertos, pero pues a lo sí, largo es como vamos agarrando experiencia. Entonces, pues, no sé, ok. podría ser Entonces, así. entonces tú contratarías a una persona que no sabe, que va a aprender en tu casa y te va a hacer una de porquerías y de contaminaciones, teniendo la posibilidad de contratar a alguien que ya tiene ciertos antecedentes de actividad en esa área, como patrón en general, y el Estado en este caso sería el patrón. ¿Cómo vas a contratar a alguien para que poner en sus manos el destino de todo un país que no sabe, pero ya aprenderá, ¿no? Ay, cometiendo errores aprende. Espérate, es muy riesgoso porque estás poniendo en sus manos no nada más el interés particular de una persona, sino el de toda una nación. Crear una ley, y tú como estudiante de Derecho lo estás percibiendo, no es hacer una memela, que si sale mal, afecta nada más al que se lo va a comer, sino aquí vas a afectar a toda una sociedad al crear leyes inoperantes. Te digo, si así con los legisladores de adultos tenemos problemas de leyes mal hechas, porque no, como no tienen un perfil profesional adecuado, hacen proyectos de ley con las patitas, imagínate a alguien que ni siquiera tiene estudios básicos. A eso voy. Sí, yo digo que todos no sabemos, no nacemos ya con el conocimiento, aprendemos por ensayo y error, pero hay que minimizar el error, ¿no? Y si tienes la posibilidad de contratar a alguien que tenga menos errores, pues mejor ese. ¿Para qué te expones? Si expones a la sociedad como gobierno a las decisiones nacionales en manos de gente que apenas está saliendo de la adolescencia, que todavía Sí, no, eso no tiene sí. muy claros a veces su plan de vida y vas a poner en sus manos las decisiones que pueden afectar a todo un país. A eso voy, no porque estoy yo en contra de los jóvenes, no, pero hay cosas que todavía les faltaría preparación para desempeñarse adecuadamente. ¿O tú crees que cualquiera pueda hacer una ley bien hecha? ¿No necesitará preparación mínima? Sí, claro que necesita preparación y pues pasos a seguir para que ésta se ponga en pie para toda la sociedad. Y pues como Exacto. usted dice, los 18 años pues realmente no es como que, Están eh, saliendo de la prepa, ajá, o no están es que, estudiando la o prepa. sea, es como de, a veces salimos de la preparatoria sin Ujú. saber qué carrera elegir. Y o sea, también en parte es lo que usted dice, a los 18 años pues realmente eh, algo así como que nosotros crear una ley a esa edad, pues como que es un poco Todavía no, difícil. todavía no, todavía te falta madurar un poquito, espérate tantito. Mira, tal vez yo te voy a sonar demasiado exigente, y a lo mejor tienes razón, pero si tú
tienes la posibilidad de gente que puede estar preparada en derecho, porque está estudiando la carrera, o porque ya terminó, y tiene una idea mínima del derecho, ¿no la preferirías para nombrarla legislador? Porque esa va a ser su actividad, crear leyes. Pero si vas a poner a crear leyes a alguien que antes, pues con todo respeto, era albañil, vendía memelitas, con todo respeto, por su actividad, no lo estoy juzgando, pero por su actividad, ellos no saben de derecho. Ah, pero como son populares, vamos a meterlos de legisladores, ellos que elaboren las leyes. Pero, oye, mi estimado, esa persona no tiene ni idea de qué es una norma, qué es una ley, qué es un decreto. ¿Y lo quieres meter a crear leyes? Si no es crear, no es hacer memelas, no es pegar un tabique, no es barrer una calle, que son cuestiones más prácticas que científicas. El derecho es una ciencia y tú lo sabes, ¿o no? Entonces, Sí, te digo, de preferencia, ¿qué querríamos? Pues que los legisladores fueran gente que por lo menos tengan bases de conocimientos jurídicos, porque para eso lo queremos, para que creen, reformen, legislen las leyes del país, pero no se siguió un criterio democrático, populista, y vamos a escoger como legisladores para crear y reformar la ley al que sea más conocido en la sociedad, al más simpático, aunque no sepa ni qué es una ley natural. Pero, ay, que se vaya, como lo conoce medio mundo y va a captar muchos votos, que nos haga ganar, ese que se vaya de legislador. Oye, pero el señor antes era, con todo respeto, paletero. Él no sabe nada de derecho. Ah, pero es popular, me conviene. Espérate, ¿cómo vas a poner a crear leyes a alguien que no tiene, a veces no sabe ni leer y escribir? Y no te lo digo de broma, ¿eh? Eso es una realidad. Hay candidatos a diputados y senadores que apenas si saben poner su nombre y los pones a crear leyes. Te repito, y son adultos. Ahora imagínate un joven sin preparación o en preparación todavía. Y como tú salimos de la prepa, salimos, y me incluyo porque yo también pasé por ahí, a veces sin saber ni qué onda, qué voy a hacer, qué voy a estudiar, quién sabe, pero ya después veo. Y, pero ya ellos los nombran diputados y senadores para que creen leyes que requieren conocimientos específicos de derecho sin saber nada. Ese es el riesgo, Dana, como crítico de estas cuestiones políticas y jurídicas, ¿sí? Por eso la sistematización requiere un razonamiento de carácter científico, porque si no vamos a crear leyes dobles o mal hechas. Sí, profe, y pues realmente pasa con cosas tan sencillas. Bueno, yo en este caso, ahorita en otra materia, estamos haciendo un proyecto social y también lo que nos contaba la maestra, decía, ustedes, bueno, tal vez pueden aventarse el tema, pero si no lo saben y a las personas que se los compartan, les van a surgir dudas y es como de, bueno, no, sí estudié, pero no estudié, ¿cómo le diré? Algo tan, mm, tan grande como para que responda esa pregunta. Entonces, yo creo que pasa lo mismo, es como de, bueno, apenas salí de la prepa y lo que le comentaba, no sabemos a qué carrera nos queremos dedicar. eh, Tal vez no nos preocupamos tanto por el, ¿cómo le diré? Por el futuro, sino ya al avanzar los años ya es como de, bueno, ¿qué va a ser de mí tal vez en 5 años? Y pues realmente sí, o sea, personas de 18 años como que em, no fue tan buena idea eso. Sí. Y sí, justamente, no sé si fue en esa sesión que fue el 28 de abril que vino una cantante a México y justamente lo vi en las noticias, que se reunieron y aprobaron varias leyes. Y o sea, fuera, me parece que es el pleno, ¿no? Fuera del pleno. Ujú. Y justamente, o sea, aprobaron varias leyes fuera del pleno
con unas mesas de plástico y todos ahí estaban aprobando leyes justamente cuando vino la cantante. Cuando Y, estaba entretenido el pueblo y no se da cuenta. ajá, sí, Bueno, sí, y bueno, justamente también luego después de eso ve que les disminuyeron el salario a los que se dedican al área de salud. sí. Acuérdate que históricamente hay una frase que dice, con relación a esto, al pueblo pan y circo, y más circo que pan. Los entretienen con esos eventos, mientras el gobernante hace lo que tiene, lo que quiere hacer. Mal hecho, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, Y más que fue bueno, gratis. eh, eh, ¿cuál era la idea? Mantenerlos entretenidos mientras nosotros arreglamos eso a nuestra manera. Cuando ellos se den cuenta, Sí. ya está hecho. Bueno, estaban, no tenía yo entretenidos viendo a la cantante y gratis. Oye, pues, fíjate qué maña y qué dolo tan grande hay en esas decisiones de gobierno, como yo lo veo. Pero bueno, vamos a continuar mejor Sí. y entonces vamos al principio de congruencia, lo cual se refiere a que los delitos especiales deben coincidir con los fines del derecho penal en general, en el sentido de proteger valores primordiales, trascendentales, que permitan el orden y la paz en la comunidad. Mira, dentro de lo que son las diferentes ramas del derecho, cada rama del derecho, con sus leyes y sus normas, trata de regular conductas a fin de proteger valores, ¿sí?, de las personas, de la sociedad. ¿Eh? Pero de todas las ramas del derecho, la más agresiva es el derecho penal. ¿Sí? Por lo tanto, dicen, el derecho penal lo debemos utilizar para proteger actos que vulneren los valores más, pero más importantes y trascendentes de la sociedad. O sea, no puedes estar ocupando el máximo poder sancionador del Estado para cualquier tontería, bueno, cualquier valor de importancia menor. Tiene que ser solo ocupado desde como ley para, en su creación, para proteger valores de los más importantes. Todos los valores son importantes, pero hay escalas, ¿de acuerdo? Entonces, ocupa el derecho penal que tiene el máximo de poder punitivo del Estado para conductas que realmente afecten valores de la mayor importancia, no cualquier cosa. Y entonces dicen, a ver, si hay un problema porque se afecta un valor y hay otra forma menos lesiva de protegerlo, opta por ella, perdón. Por ejemplo, civil, agrario, mercantil, pero no ocupes el penal para protegerla. ¿Por qué? Porque el derecho penal, por ser el poder, la representación del poder castigador del Estado más fuerte, pues a veces va a causar, puede causar más daño que beneficio a la sociedad. Entonces, reserva al derecho penal y sus sanciones para conductas o hechos que vulneren, que afecten, que dañen los valores de mayor importancia y trascendencia social, y no para cualquier valor. Los que sean de menos jerarquía, pero resérvaselos para otras leyes que no tienen tanto poder sancionador. Pero si vas a ocupar el derecho penal, pues que sea para conductas que afecten esos valores de mayor jerarquía, la vida, la libertad, ¿sí? Por eso a veces las leyes se modifican y eliminan algunas conductas delictivas que si bien afectaban algunos valores, no eran de mucha trascendencia. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La difamación. El hecho de andar hablando mal de otra persona sin razón, lo habían elevado al rango de delito. Yo no digo que el que hable mal de una persona sea bueno, sí tiene su maldad, pero no es tan grave. Y entonces déjalo para leyes menos agresivas como sería un reglamento municipal para los jueces calificadores. Pero ¿por qué incluirlo dentro del catálogo de delitos
con la fuerza que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial Penal Federal o estatal. No, espérate, ocupa el derecho penal, o sea, usa, no abuses del derecho penal. ¿Sí? Y aquí precisamente dicen, hablando del derecho penal especial, debe de reservarse para actos, debe ser congruente con esos objetivos de protección de valores de mayor trascendencia e importancia social, y no para cualquier conducta lesiva de algo que no es tan importante. Pero a veces, dentro del derecho penal especial, y lo vamos a ver, existen leyes que los valores que ellos regulan y protegen no tienen una importancia capital de mayor jerarquía en la sociedad y lo establecen como un delito dentro de esa materia, dentro de esa área. O sea, a ver, no, espérate, no. Perdón, ese poder sancionador que tiene que ser menor porque el daño no es tan grave, ¿para qué elevarlo al rango de derecho penal especial? Manéjalo de una forma administrativa, sanción administrativa, pero no lo incluyas en el catálogo de delitos porque es precisamente ser incongruente con el principio que dice que el derecho penal debe ser la última ratio. ¿Qué significa eso? El último recurso a ocupar ante un problema, porque es muy agresivo y causa daños muy fuertes, colaterales. Y si lo vas a andar ocupando para todo lo que dicen, como dice nuestro pueblo, para todo mal, mezcal. Y para todo bien también, así con el derecho penal. Que se robó una gallina, cárcel. Que mató a otro, cárcel. A ver, espérate, no seas exagerado. ¿Por qué ocupar el derecho penal o querer abusar del derecho penal para regular y sancionar cualquier conducta? El principio de congruencia significa entonces que el derecho penal especial, al igual que el derecho penal en general, debe ser reservado para tipificar y sancionar conductas que afecten o pongan en peligro valores de mayor trascendencia. Por ejemplo, sería la economía del país. Ahí sí, por eso está el derecho penal fiscal, que en el Código Fiscal de la Federación tiene un capítulo de delitos fiscales. Bueno, ahí sí, porque el valor que van a proteger es de trascendencia no nada más para un grupo de la sociedad o un individuo, sino para la economía del país, porque son ingresos para los servicios de la sociedad, ¿no? Pero, oye, para una falta administrativa vas a ponerlo como delito fiscal porque el funcionario es perteneciente a la administración fiscal. No, si es una conducta como falta, resérvala para una sanción administrativa. No la incluyas como materia penal, porque es exagerar. Y termino este comentario con una cita de un ejemplo tal vez muy coloquial, muy burdo, si quieres, Gana. Dicen, usar el derecho penal para sancionar cualquier conducta sería tanto como querer matar o resolver la molestia del piquete de un mosquito con una bazuca. ¿Por qué? Porque un mosquito es molesto, sobre todo en la noche, 2, 3 de la mañana, que estés zumbando, dando lata, y te pica y te causa una roncha y te causa molestia, pero no pone en peligro tu vida. Y tú, para acabar con el problema, ves que está ahí, ya te picó y anda molestando todavía. Parece que se anda burlando todavía. Y lo ves parado en la pared de tu cuarto. Y dices, ay, maldito desdichado, pero hoy te mueres. A ver, tienes varias alternativas. Usas CDT, usas un periódico, un trapo y lo estampas contra la pared, o usas una bazuca y a lo mejor lo matas, si tienes muy buena puntería lo matas, pero ¿qué pasa con la pared? Que también te la llevas de paso, ¿no? ¿Resolviste el problema? Pues eliminaste al mosquito, pero destruiste la pared de la casa. ¿Era necesario?
A ver, ese último comparativo burdo, ¿qué te parece? Lo mismo sucede con el penal. Es el equivalente a la bazuca. Dana, ¿qué te Pues parece? sí. Pues justamente el mosquito nunca se va a comparar con una bazooka, ni viceversa. Entonces, eh, no es lo mismo, no, am, pues sí, realmente no es lo mismo. No es Eh, necesario usar la bazuca para matar un mosquito, porque vas a causar más daño de la solución que le vas a dar, del beneficio que vas a obtener. Lo mismo pasa con el derecho penal cuando el problema no es tan grave y quieren usar el penal. Sí, tal vez lo resuelva, pero es exagerada la reacción y va a causar más daños a la sociedad que beneficio. Te digo, es como usar la bazooka contra un mosquito molesto. Sí, a lo mejor lo matas, pero pues, te echa también la pared, que es más caro, ¿no? Entonces, sí, aquí, entonces, por eso dicen, debe de reservarse el derecho penal, que sería el equivalente a una bazooka, para problemas realmente graves, que si bien puede causar algún daño colateral, pero nunca será igual que el daño que causa del problema que vas a resolver. O sea, aquí yo lo vería también de otra manera, hacer un análisis, un razonamiento como relación entre costo y beneficio. El usar el penal te va a causar más beneficio que el daño, adelante. Te va a causar más daño como sociedad que el beneficio que te va a dejar. Oye, no, pues no seas tonto, no lo hagas, ¿o no? sí, sí, profesor. Es como, te lo pongo en otro ejemplo, muy burdo. Tienes un par de zapatos y uno de los zapatos te aprieta. Puedes optar por llevarlo con el zapatero para que lo horme y haga que se ponga más amplio, ¿no? ¿Ok? Sí, Pero también puedes tomar un machete y cortar la punta del zapato y ya tu pie queda al aire libre y bien, bien padre. ¿Qué escogerías? pues ¿Cortas llevar el zapato o no, lo llevas a que lo hormen? ¿Quién lo llevo a que lo hormen. para que quede más amplio y no Ujú, causaste el daño de destrucción del zapato. Si lo cortas, pues lo mismo sí, con el derecho penal. Hay un problema, hay que solucionarlo, pero no todo es penal. No nada más hay penal, hay otras normas menos lesivas, menos agresivas. Ocúpalas, te van a causar menos daño que si ocupas el penal. ¿Ok? Eso es el principio de congruencia. Entonces, debe de reservarse el derecho penal especial y el derecho penal en general para casos de gravedad, no cualquier cosa. Y por último, principio de transparencia. Dale lectura, por favor, a esta parte. Y con ello nos vamos. sí, profesor. Principio de transparencia, el cual exige que exista claridad y precisión en las normas que tipifiquen conductas delictivas especiales. Mira, aquí la palabra clave o las palabras clave de este texto son claridad y precisión. Claridad, que sean entendibles. Establece tus tipos penales, gobierno, legislador, de tal manera que sean accesibles en su comprensión para toda la sociedad, porque las leyes están hechas para toda la sociedad, no nada más para los preparados, sino para toda la sociedad. Entonces, los términos en que les redactes una ley deben ser de entendimiento o de accesibilidad, de entendimiento para todo tipo de persona, sea o no preparada. ¿Sí? Entonces, vamos a un lenguaje que sin llegar a ser vulgar o, como dicen, coloquial, sea comprendido por toda la sociedad porque va dirigida a ella, ¿correcto? Y no con términos que la gente se quede, en general, se quede viendo
Visco, ¿y ahora eso qué es? ¿O qué quiere decir? Esas palabras no las entiendo. Así la ley no funciona, porque si no es comprendida, no va a ser cumplida. Necesita ser clara. Y a veces, por el perfil que tienen quienes legislan, que es de bajo nivel de preparación, ocupan palabras que suenan bonito, pero que no las entienden a veces ellos mismos. Entonces, no. A ver, el principio de transparencia me dice, redacta tus leyes, tus reformas en términos que pueda comprender todo el pueblo, toda la sociedad, no nada más los elegidos del Señor. Los elegidos de la ciencia. Espérate, ¿por qué? Porque la ley no es nada más para los preparados, es para todas las personas. Y para que la cumplan, primero necesitan entenderlo. Si no lo entienden porque tu redacción no es clara, olvídate que la vayan a cumplir. No saben cómo, no saben ni a qué se refiere. ¿Me explico? Y luego, precisión. Precisión significa que sea concreto. No vago, no abstracto, no, que sea concreto, específico, porque también, si no, la sociedad va a querer aplicarlo en cualquier caso, aunque no sea ese, pero se parece un poquito. Bueno, también. No, espérate. Tienes que ser específico, tienes que ser, aparte de claro, concreto, preciso. Al tipificar conductas delictivas, porque si no, pasa como hoy con el feminicidio, ya que lo tocaste, dicen, resulta que ahora, porque el pueblo no entendió cuál es la finalidad del feminicidio como tipo penal, lo quieren aplicar para la muerte de cualquier causa cuando sea una mujer. La atropellaron, cometieron feminicidio. No, espérate, no. Sí, la privaron de la vida, pero no es feminicidio. A lo mejor es un homicidio siempre, o si quieres hasta calificar, pero no necesariamente es feminicidio. Pero como el pueblo no lo entiende y el gobernante quiere tener control del pueblo, bueno, determinaron, no sé si oíste en una noticia, que por órdenes del gobernador del estado de Puebla, como línea para los órganos de investigación, hablo fiscalía, o de juzgamiento, hablo de juzgados penales, toda muerte de mujer se debe investigar como feminicidio. Ay, yo no sé si el gobernador sea abogado, pero si lo es, pues lo oculta muy bien. ¿Por qué? Porque espérate, el feminicidio no lo quieras manejar como autoridad, como la muerte, cualquier muerte de mujer, porque el tipo penal es específico, por razones de odio de género. Entonces, si por un accidente atropella a una mujer, que lo sancionen como si fuera feminicidio. No, espérate, no seas bruto, no te pases. Sí, qué pena que privaron de la vida a un ser humano, y qué pena que sea una mujer, pero eso no lo hace no lo califica para ser feminicidio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque no fue precisa en su indicación, porque el legislador y las autoridades del Estado a veces no tienen la percepción para entender cómo se maneja la ley en casos específicos. ¿Ok? Entonces, nos exige ese principio precisión y claridad en los tipos penales. ¿Quedó claro, Dana? Sí, profesor. Bueno, pues mira, siendo las 10:30, 10:31 ya de este día, damos por terminada nuestra clase. Espero que te haya sido de gran utilidad o de mucha utilidad esta clase. Me despido, muchas gracias, que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.